Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaré del tema de figuras retóricas. En este video miraremos un análisis de los diferentes compuestos, de las definiciones y características que tienen las figuras retóricas y cómo ellas se utilizan constantemente en el lenguaje y en conversaciones cotidianas. Sin más preámbulos, comencemos. Como primer punto, hablaremos de qué es el lenguaje retórico. Básicamente, una figura retórica es una frase que ha sido embellecida por quien la enuncia y también tiene como objetivo transmitir una idea o mensaje de forma original. Algo que hay que tomar en cuenta que una figura retórica, como dice bien, una frase la puede embellecer o verla hermosa, también la figura retórica puede modificar el aspecto de ver algo, en el cual puede ser de manera hermosa como también verla de manera desfigurada. Por ejemplo, yo puedo mencionar, tus ojos son como dos luceros de la noche. En este caso estoy embelleciendo los ojos de una persona como el de las estrellas en la noche. Pero una cosa es muy diferente si yo dijese, tus ojos son como dos bombillos quemados en medio de un callejón. En este caso estoy desfigurando o poniendo de manera fea o extraña los ojos de una persona, que puede ser algo perturbador de ver. Siguiendo con el tema, usar figuras retóricas es muy común, por lo que es ocasionalmente utilizado por altos conversaciones de manera cotidiana y a veces no nos damos ni cuenta. ¿Cómo se preguntará las figuras retóricas dentro del examen de admisión Puma? Que recuerda que tu examen de admisión será este 6 de abril. Al igual, si no estás dentro del grupo de WhatsApp, encontrarás el enlace para ingresar al grupo de manera gratuita, donde yo personalmente estoy capacitando a los jóvenes en su preparación en el primer comentario de este video. En la forma que se preguntará la figura retórica, existen tres formas de preguntar por ella, dependiendo lo que se esté puntualizando en cualquier sección. En este caso, dichas preguntas requieren de tres maneras de realizarlo. El primero de ellos es identificar. Muchas veces te pueden decir una frase, por ejemplo, la que mencioné, tus ojos son como un lucero. En este caso te dice, la siguiente frase, tus ojos son como un lucero, ¿qué figura retórica es? Y te van a dar cuatro opciones. Es una metáfora, es un símil, es una sinestesia o es un oxímoro. En tu caso vas a elegir la respuesta correcta o identificar la figura retórica, que en este caso de la oración, tus ojos son como un lucero. En este caso, la figura retórica es una metáfora. Pasando ahora al siguiente, que sería clasificar, reconocer el tipo de figura retórica. En el caso puntual de clasificar, puede ser muy similar a identificar la figura retórica. Pero en este caso, clasificar una figura retórica es, por ejemplo, te van a mencionar, sabes, te van a dar un pequeño concepto de lo que puede tratar cualquier figura retórica. En este caso, te tiran el siguiente concepto. Esta figura retórica es aquella donde une dos conceptos abstractos y utiliza el conector como, y te van a dar cuatro opciones que son metáfora, símil, lo que es hipérbole, lo que es la siguiente sería oxímoron. De esas cuatro tienes que identificar el concepto. En este caso, de la definición que yo di, sería el símil, ya que conecta dos conceptos abstractos y utiliza el conector como. Por última forma de preguntar, lo que son figuras retóricas, es interpretar. En este caso, entender su significado. Por ejemplo, en la oración, tus ojos son como dos luceros. En este caso te van a preguntar de la oración o de la frase, tus ojos son como un luceros para ti. Te van a preguntar de forma personal. ¿Qué interpretación o qué significado te causa dicha frase? Y te van a dar cuatro opciones. En base a ella tienes que elegir una opción. Si a mí me preguntasen, cuando yo oigo la oración, tus ojos son como dos luceros, a mí me causa que están embelleciendo o dar hermosura
a los ojos de una persona, que lo están comparando con la belleza de ver las estrellas en la noche. Básicamente serían estas tres formas de preguntar sobre figuras retóricas. La primera es identificar, es decir, te van a dar una frase y en base a ella te van a decir, identifique qué figura retórica hay. La siguiente es clasificar, es decir, te pueden dar un concepto o una frase similar para que tú clasifiques a qué figura retórica entra. Y por último, interpretar, que es en base a una figura retórica como tal, te dan la frase y tú tienes que darle tu significado o interpretación en base a esa oración. Ahora, por otro lado, tanto aquellas preguntas que requieren saber clasificar como las que buscan una interpretación, considera los siguientes tipos de figura retórica. La verdad, hay como casi 50 figuras retóricas más en profundidad dentro del lenguaje. Pero en el examen de admisión únicamente te van a preguntar 9 o 10, que son las más fundamentales o las más básicas que siempre se utilizan de manera cotidiana. El primero de ellos es la metáfora, que es la reinterpretación. En este caso, como mencioné, tus ojos son como un lucero, que es una metáfora, ya que estoy reinterpretando la belleza de los ojos de una persona con la belleza de las estrellas. El siguiente es un hipérbole. Básicamente son exageraciones. Por decir, te he llamado miles de veces y no contestas el teléfono. En primera, una persona sí puede llamar miles de veces, pero no creo que haya la intención de hacerlo. Y en segunda, básicamente es que estuvo frustrado o frustrada en llamarte y que no contestarás el teléfono. Ese es el significado que yo le doy a esa frase. La siguiente es prosopopeya, es decir, personificación. Básicamente, la prosopopeya es aquella donde nosotros damos atributos humanos a algo que es a un ser inanimado. Por ejemplo, eh, por decir, la exageración de tu enojo fue como la erupción de un volcán. En este caso, estamos atribuyendo un sentimiento a una acción natural. En este caso, la erupción de un volcán es un efecto natural, pero le estamos asociando el sentimiento, que es algo humano, a algo inanimado, en este caso que sería un volcán. El siguiente concepto de figura retórica es el símil, es decir, comparaciones. Es decir, es algo similar a la metáfora, ya que compara o reinterpreta dos conceptos en uno solo, con la diferencia que en la metáfora no se utiliza conectores como tal, mientras en el símil sí. Los conectores más comunes para unir dos oraciones son como y parece. En este caso, interpretemos una oración. En el caso, tu enojo es como la erupción del volcán. Ahí utilizamos dos conceptos abstractos de manera separada y alejada, que uno es sentimiento humano y el otro es un efecto natural de la naturaleza. Y las une el conector como. Pasando a la siguiente son metonimia, es decir, alusiones. En este caso, tiene algo de similitud con metáfora, pero en este caso, en la metáfora, como en la oración, tus ojos son como dos luceros, estamos comparando los ojos de una persona con algo que está a miles de kilómetros, las estrellas. En este caso, en la metonimia puedo decir yo, aquí tus ojos son los más bellos del grupo. Es decir, estoy dando una evolución no a algo lejano, no a un grupo de personas dentro de un mismo salón, en este caso, por ejemplo, o dentro de un mismo grupo. Estamos diciendo algo cercano que se puede comparar. La siguiente es onomatopeya. Básicamente son sonidos escritos, es decir, por ejemplo, son aquellos que se encuentran exactamente escritos. Por ejemplo, puede ser toc toc, miau miau, wow wow, lo que es ring ring, pero están escritos de manera explícita.
La otra es la sinestesia. En este caso, es el concepto de mezclar sentidos de manera absurda. Es decir, por ejemplo, en este caso utilizamos, por ejemplo, en la siguiente oración, ahí mirás el audio. En esa oración estamos mezclando dos sentidos, que son el sentido de la vista y el sentido del oído. Porque recordemos que los 5 sentidos son la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. En este caso, estamos mezclando esos dos sentidos que son el audio y lo que es la vista de la siguiente oración que era, ay, mirás, el audio lo estamos escribiendo de una manera absurda. O también puedes ver el aire. En este caso, el aire lo podemos sentir de manera en el tacto, más no se puede ver de manera visual. Es algo, por ejemplo, es una mezcla tonta o una mezcla absurda de los sentidos dentro de una oración. Pasando ahora a lo que son oxímoron, son palabras contrarias, es decir, que son dos palabras que están unidas de manera continua y que son diferentes. En decir, por ejemplo, qué silencio ensordecedor. En este caso, estamos diciendo el silencio ensordecedor, donde el silencio, como la palabra lo dice, es algo que no hace bulla o no hace sonido. Mientras ensordecedor es todo lo contrario, es aquello donde hace un alta voz o una alta hitos o lo que es alta bulla. Y en el último tenemos la imagen sensorial, que es otra figura retórica, que son descripciones de manera sensorial, que son a través de los sentidos, a través de la vista, a través del olfato, del tacto, del gusto y del oído. En este caso, en la siguiente oración, este dulce es demasiado ácido. En este caso, se nos hace alusión que puede ser que ese dulce o ese chicle, a la hora que nosotros lo probemos, va a ser demasiado ácido de probar. Al igual, estos 9, que son las figuras retóricas más importantes, son lo que probablemente vendrá dentro de su examen de admisión, porque además de esos 9, hay otros montón, como les mencioné al principio, son casi 50 figuras retóricas. En el otro están antítesis, lo que son paradojas, etcétera. Pero son conceptos un poco más avanzados y lo que se quiere comprender en el examen es que sea más sencillo para que el examen sea más humanizado, ¿verdad? Para los aspirantes. Pasamos ahora a los conceptos generales. Las figuras retóricas son recursos lingüísticos que embellecen o desfiguran o intensifican o dan un giro expresivo al lenguaje. Se utiliza en literatura, en la publicidad, en el periodismo y en general en cualquier texto o conversación que busque impacto o persuasión. En este caso, como les mencioné, la figura retórica lo podemos asociar, por ejemplo, en un anuncio a través de una red social. También lo podemos decir que puede ser una persuasión de manera, por ejemplo, en las campañas políticas. También puede ser algo de impacto dentro de una noticia, entre muchos otros casos. Por lo cual, aunque nosotros no nos damos cuenta, usamos figura retórica de manera diaria en nuestras conversaciones cotidianas. Pasando a la primera figura retórica, para entrar un poquito más en profundidad, encontramos la metáfora. La definición en sí consiste en trasladar el sentido de una palabra o frase a otra por semejanza, de manera aislada. Tuvimos el ejemplo que les he mencionado varias veces durante este video, que son tus ojos son tus luceros. En este caso estamos comparando los ojos con luceros, sin usar conectores, como ser el como o parecen. La función de la metáfora es darle fuerza, originalidad o belleza a la expresión. Pasando al siguiente sería el hipérbole. La definición de este es el siguiente, que dice que es una exageración desmedida
de una realidad. Ejemplo es, te he llamado un de veces. En este caso, la función del hipérbole es crear énfasis, llamar la atención de algo o de alguien en esto. La siguiente es la prosopopeya o personificación. Tomar nota de esto. En el examen puede hacer que te pregunten, te den una frase X y te digan, la siguiente representación em, es, es de qué figura retórica. Y entre las opciones podría aparecerte en prosopopeya o personificación, porque muchas veces tanteamos a confundir, ¿verdad? El tema en sí, pero recuerda que prosopopeya y personificación son el mismo término, solo que son sinónimos, son similares. La definición de la prosopopeya es atribuir cualidades humanas, ya sean físicas o habilidades, a seres inanimados o animales. En este caso, tenemos el ejemplo de la frase, la luna me sonreía desde lo alto. En este caso le estamos atribuyendo el sonreír de la felicidad de una persona a un ser inanimado, que sería en este caso el astro, y en este caso sería la luna. La función de la personificación es hacer más cercano o vívidos los objetos o ideas. Pasando al siguiente concepto de figura retórica, tenemos el símil o comparación. En este caso es similar. Recuerda que en este caso, dentro de las opciones del examen, te puede salir entre las opciones como símil o como comparación. Tomar nota de ello. La definición de este es comparación explícita en dos realidades usando conectores, como ser como, parece, tal cual. En este caso tenemos la siguiente frase que es, sus mejillas rojas son como manzanas. En este caso estamos comparando el color de las mejillas con el color de una manzana. La función del símil es facilitar la comprensión o la visualización de una idea al compararla con algo conocido. En este caso, si estamos, por ejemplo, durante una conversación y miro que una persona se sonroja, puedo decir, tus mejillas rojas están como una manzana y otras personas alrededor van a asimilar que tus mejillas se pusieron rojas, en este caso. Pasando a la siguiente figura retórica, tenemos la metonimia. La definición de este es sustituir un término por otro con el que guarda relación de continuidad. En este caso es causa y efecto, autor o obra. En este ejemplo tenemos la siguiente oración. Leí a García Márquez en lugar de leí un libro de García Márquez. En este caso, si utilizo esta oración de leí a García Márquez, uno se puede imaginar a alguien, no por sí en el concepto de leí a García Márquez, porque una persona no tiene escrito sobre su cuerpo. Pero si cuando asocias a algo durante un contexto, digamos, estás en una biblioteca y tú le preguntas a una persona, ¿ya leíste? Sí, ya leí a García Márquez. Entonces tú entiendes durante ese contexto que estás en una biblioteca, ya leyó el libro del autor, en este caso que sería García Márquez. Entonces, por lo cual, la metonimia tiene la función de simplificar y embellecer al lenguaje y puede dar un matiz. Pasando a la siguiente, que sería la onomatopeya. En este caso, es la imitación de sonidos a través de palabras. Es decir, que los sonidos que escuchamos, por ejemplo, el cantar de un grillo, el cantar de un pájaro, los ruidos, están de manera escrita, están en escritura. En este caso tenemos el tic-tac, que sería el sonido habitual de un reloj de manera escrita, que sería tic-tac. También podemos, en lugar, por ejemplo, cuando escuchamos una explosión de pum, está de manera escrita, que sería pum. En este caso, en el caso de la onomatopeya, tiene la función de hacer el texto más expresivo y cercano a la experiencia sensorial. Por otro lado, tenemos la figura de sinestesia. La definición de esta figura retórica es mezclar
sensaciones de distintos sentidos, como mencioné, que son los 5 sentidos que tenemos, que son la vista, olfato, el tacto, el gusto y el oído. Atribuciones de sensaciones propias de un sentido a otro. En este caso, por ejemplo, tenemos la oración. Sus palabras eran dulces como el azúcar. Por ejemplo, supongamos que esta oración está en un contexto de que alguien está desanimado. Venga yo como persona, te anime a sobrepasar el problema que tú tienes y tú me dices, tus palabras eran dulces como el azúcar. En este caso, se está asociando el sentido del gusto con el sentido del oído, ya que en este caso mis palabras que se transmiten de manera oral y tú lo escuchas con el sentido del oído, lo asociaste de manera, por ejemplo, en este caso, aunque es algo que embellecedor la frase, pero es algo de manera absurda que se mezcló. Mis palabras que lo transmití de manera oral y que tú lo escuchaste con tu sentido del oído, con el paladar o el gusto, el sentido del gusto de las palabras. En definitiva, la sinestesia tiene como función crear imágenes sensoriales potentes y a veces inesperadas. Pasando a la siguiente, tenemos el oxímoron. La definición de este es que la unión de dos términos con significados opuestos de manera continua, es decir, a continuada, por ejemplo, como miraremos en el ejemplo. Al combinarse genera un nuevo sentido. En el ejemplo tenemos silencio ensordecedor, donde tenemos dos conceptos unidos de manera continuada, es decir, están de manera continua. Por ejemplo, como mencioné, en el silencio es como sabemos el concepto de no hacer bulla o estar en silencio absoluto, con ensordecedor que sería todo lo contrario. Es donde hay una alta voz, gritos, etc. La función del oxímoron es provocar sorpresa, reflexionar y realzar un sentido paradójico. Por último, tenemos lo que es la imagen sensorial, que en su definición tiene la descripción que apela a uno o a varios sentidos, como mencioné anteriormente. Tenemos el ejemplo de el crujido de las hojas secas bajo mis pies y el aroma dulce de las flores invadían el atardecer. En este caso nos da la de manera de imaginación, de imaginarnos estar en lo que es el otoño. Nosotros estamos descalzos y sentimos el crujido de las hojas secas al pasar sobre de ellas y un aroma dulce de las flores que invadía el atardecer. Básicamente, la imagen sensorial tiene como función transportar al lector a la escena y invocando sensaciones vivas, es decir, a través de la imaginación, imaginarse situaciones. Pasamos ahora a lo que son características y procesos de las figuras retóricas. Tenemos como brevedad y concisión como primera característica. Aunque algunas figuras pueden extenderse y suelen ser breves e impactantes. En el caso puede ser de la sinestesia, en el caso de la hipérbole, entre otros. Tenemos también que una figura retórica puede causar sorpresa o innovación. Busca romper la rutina del cotidiano. También un proceso de la figura retórica es la connotación. La figura retórica se apoya mucho en el significado connotativo, es decir, subjetivo, más que con el denotativo, o sea, el literal. Por ejemplo, yo podría haber comparado la belleza de los ojos de una persona de manera subjetiva con algo denotativo, por decir, tus ojos son bellos. Eso ya lo estoy diciendo de manera literal, pero si vengo yo con una voz más poética, más romántica y te digo, tu belleza es como la flor del campo. Ya se escucha algo más subjetivo que simplemente decir de manera denotativa o literal. Tu belleza es única. Hasta ahí. Por eso es bueno el uso de las figuras retóricas. También las figuras retóricas tienen la característica de utilizarse en contexto. Su interpretación depende del entorno en donde estemos y también de la cultura del país, ¿verdad? Ahora pasamos al proceso general para identificarlas.
El primero de ellos es lectura detenida. Observar si hay comparaciones, exageraciones, opciones sensoriales. Es una buena forma de identificar figuras retóricas. También la pregunta clave. ¿Se está usando el lenguaje de forma literal o figurada? Es una forma de pregunta que te puede durante un examen o dentro de una lectura. También analizar la intención. Busca embellecer, busca comparar, busca desfigurar, busca personificar a través de algo o a través de alguien. Es una buena forma de identificar también la figura retórica. También tenemos que hay que verificar conectores. En este caso, por ejemplo, en el símil, como mencionamos, puede ser como, parece, tal que, tal cual. Mientras tanto, en la metáfora se omite dichos conectores. Tenemos algunos otros ejemplos de cada una de las figuras retóricas. El primero de ellos, dentro de la metáfora, es, por ejemplo, mi hermano es un sol en las mañanas, brilla de alegría. En este caso, estamos asociando que el hermano tiene una alegría o felicidad tan grande como el de alguien ver el sol durante la mañana o decir el amanecer. Tenemos también lo que es hipérbole, tengo tanta hambre que podría comerme un elefante. En este caso estamos exagerando que la persona tiene tanta hambre o ha comido que se comería algo demasiado grande. Tenemos también la personificación. El despertador me regañó con su ring ring a las 5 de la mañana. En este caso, la palabra clave sería me regañó, ya que un despertador, recordemos que es un objeto que nos da la alarma, pero que me regañó, ya le estamos dando una cualidad humana cuando lo regaña, cuando está enojado. Eso es básicamente la personificación dentro de esta oración. En el caso del símil, dice, estás tan feliz como un niño con su helado gratis. En este caso estás comparando la felicidad de una persona con la felicidad de un niño cuando tiene un helado. Y estás utilizando en este caso el conector como. Luego tenemos la metonimia, que dice, me tomé una Rioja excelente en lugar de decir me tomé un vino de la región de Rioja. En este caso podemos decir básicamente cuando estamos en un contexto o durante la lectura en un contexto de un restaurante, de un parque, entre otras situaciones. Tenemos también ejemplo en onomatopeya, dice el perro hizo wow y el gato le respondió con un miau burlón. En este caso, los sonidos que emiten estos animales están de manera escrita y implícita en la lectura, que sería el wow del perro y el miau del gato. Otro ejemplo tenemos la sinestesia. El cielo tiene un color que sabe a esperanza. En este caso, estamos una combinación, podemos decir algo absurda de los sentidos. En este caso, el cielo tiene un color. Es el sentido de la vista de ver un color con el que sabe a esperanza. El saber de algo es del gusto. O sea, ¿qué quiere decir? Que la vista con el sentido del gusto de manera errónea están en esta oración. Tenemos por otra parte el oxímoron. Vivimos una realidad virtual cada vez más común. En este caso, estamos experimentando que nosotros actualmente dependemos mucho de lo que es la tecnología, por lo cual el énfasis sería en el concepto de realidad virtual. Por último, tenemos la imagen sensorial. El viento frío acariciaba mi rostro y traía el aroma salado del mar. En este caso, podemos imaginarnos, por ejemplo, en la escena del Titanic, algo ejemplar de la película. Y es una de las películas que a mí me gusta. En el cual podemos ver, por ejemplo, estés en la popa o en la parte frontal de un navío o de un bote o una nave en este caso y sentir, imaginarse esa escena de que el viento frío acariciaba tu rostro y traía el aroma salado del mar. Básicamente es imaginarse la escena dentro de esta oración. La siguiente tenemos como conclusiones finales.
que las figuras retóricas son herramientas indispensables para embellecer o para impactar y persuadir a cualquier tipo de texto. En este caso, busca dominar estas figuras te será útil en el examen de admisión, ya que en la creación de ensayos, redacciones y una expresión cotidiana serán útiles, ya que la clave está en practicar su identificación. En este caso, crear ejemplos propios para interiorizar su uso o ver los conceptos en el uso práctico. Listo, ya tenemos lo que le he enfatizado de una clase completa con conceptos, características, ejemplos y ejercicios en los cuales en el primer comentario de este video encontrarán una serie de ejercicios a través de un cuestionario en los cuales tú tendrás que buscar los tres énfasis en los cuales se preguntan los ejercicios que eran identificar, clasificar e interpretar lo que son estos. Si te ha gustado este contenido, me ayudas mucho dejando tu like, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que estés al tanto de las novedades de este canal. Sin más, saludos.